El hedor de carne putrefacta dentro de las cámaras de la regente se volvió tan sofocante que los guardias del palacio se desmayaban antes de cruzar el umbral. Los asistentes se envolvían la cara con sedas perfumadas, pero aún así vomitaban y tropezaban al acercarse a su cama. La magnífica Isabela Farnese, viuda del rey Fernando IV de España y madre de 3 coronas europeas, se estaba descomponiendo mientras su corazón aún latía. Lo que estás a punto de descubrir expondrá el horror médico que los médicos de la corte enterraron durante siglos. Una transformación documentada tan grotesca que la corona española ordenó destruir todos los registros. Pero el diario de un cirujano sobrevivió, sacado de contrabando de Bruselas en 1643, y sus páginas revelan una muerte tan perturbadora que reescribe todo lo que creíamos saber sobre la mortalidad real. Porque la mujer que había comandado ejércitos y derrocado ministros murió de una manera tan salvaje, tan indignante, que incluso sus enemigos lloraron por la injusticia. Déjame llevarte al verdadero inicio del horror. Madrid, primavera de 1629. Isabela Farnese, aún formidable a los 56 años, desciende la escalera de mármol del Palacio Real, su vestido esmeralda arrastrándose detrás de ella como un ser vivo. Pero la vanidad resulta más letal que cualquier asesino. Su tacón se engancha en el dobladillo y la gravedad hace lo que ningún enemigo pudo. La envía rodando por 18 escalones de piedra. El sonido de su fémur quebrándose resuena por el corredor como un disparo. Los cortesanos corren hacia ella, encontrando a la reina hecha un ovillo al pie de la escalera, la pierna doblada en un ángulo que hace apartar la vista incluso a los hombres más endurecidos. Los médicos reales, aterrados de disgustarla, declaran la lesión como superficial. Una fractura menor, Majestad. Bastarán descanso y oración. Le aplican cataplasmas de hierbas y miel. Envuelven la extremidad en lino empapado, en vino, y prescriben sangrías para equilibrar sus humores. Lo que no pueden ver con su entendimiento medieval es el daño profundo que supura bajo la piel. A los pocos días, la herida empieza a susurrar su terrible verdad. Al principio el dolor parece manejable, pero al llegar el verano, un calor antinatural irradia de su muslo, tan intenso que los sirvientes pueden sentirlo a través de las mantas. Cuando cambian los vendajes, el olor los golpea como un puñetazo, dulzón y pútrido, como fruta pudriéndose bajo el sol. El médico personal de la reina, el doctor Montoya, registra en su diario que la carne ha tomado un aspecto gravísimo, ennegrecido en los bordes y supurando fluidos amarillos y verdes. Escribe sobre un sonido, un ruido húmedo y viscoso al explorar la herida que lo atormenta en sueños. La corte responde con teatro desesperado. Braseros arden con incienso y mirra día y noche. Los sirvientes esparcen lavanda y romero por los suelos hasta que quedan cubiertos de hierbas trituradas. Nada de eso importa. La corrupción tiene ahora su propia voz y habla más fuerte que cualquier perfume. Isabela se niega a reconocer su declive. Cada mañana exige que sus damas le ajusten el corsé lo suficiente para ocultar la hinchazón. Insiste en maquillaje completo, pasta de plomo para disimular la palidez, rouge para simular una salud que la abandonó semanas atrás. Recibe audiencias aunque cada movimiento le envíe punzadas de agonía por la pierna. El orgullo se convierte en otro arma del contagio, porque esos corsés apretados empujan el veneno hacia adentro, cortando aún más el flujo sanguíneo hacia tejidos que ya estaban muriendo. Para el otoño de 1630, su pierna se ha transformado en algo salido de una pesadilla. La piel se vuelve de un negro brillante, tensada como obsidiana pulida. Ulceras del tamaño de monedas supuran sin parar, empapando capas de vendajes en cuestión de minutos. Los médicos las abren a diario, llenando cuencos de bronce con un fluido tan repugnante que 2 asistentes se desmayan al percibirlo. Isabela grita durante estos procedimientos sonidos crudos y animales que atraviesan los muros de piedra, pero después insiste, en rouge y perla, como si la apariencia por sí sola pudiera revocar la sentencia que su cuerpo ya ha dictado. La infección habla ahora su propio y terrible lenguaje. Por la noche, los músicos en habitaciones contiguas escuchan su respiración trabajosa,
marcar el ritmo del goteo constante de fluido, corrompido en las jofainas bajo su cama. El sonido se convierte en un metrónomo de la descomposición, marcando el tiempo hasta un final inevitable. Sus médicos, formados en la teoría galénica y no en anatomía, interpretan cada síntoma al revés. Ven fiebre y prescriben más sangrías, drenando las células sanguíneas que podrían combatir la infección. Observan la hinchazón y aplican mercurio caliente, creyendo que extraerá los humores malignos. Cada remedio acelera su destrucción. Los patólogos modernos que examinan estos relatos reconocen la cascada osteomielitis, crónica que progresa hasta septicemia total, bacterias liberando oleadas de toxinas en su torrente sanguíneo con cada latido de su corazón debilitado. Para 1631, los apetitos de la reina oscilan salvajemente entre extremos. Algunos días rechaza toda nutrición, apartando el rostro incluso del vino endulzado con miel. Otros días devora bandejas enteras de golosinas y almendras azucaradas solo para vomitarlas a la hora siguiente, espasmos violentos que la dejan temblando y empapada en sudor, con olor a cobre y podredumbre. Su cuerpo se hincha grotescamente mientras sus riñones fallan, incapaces de filtrar el veneno que inunda su sistema. Su rostro se hincha hasta que sus ojos quedan reducidos a hendiduras en una carne amoratada. Sus manos, antes lo bastante elegantes para firmar tratados, ahora tiemblan demasiado para sostener una pluma. Los más cercanos comienzan a susurrar sobre maldiciones. Hablan del cardenal que ella exilió, del ministro que hizo ejecutar, del hijo cuyo consejo ignoró. Por la noche despierta gritando, convencida de ver figuras al pie de su cama, sombras con rostros familiares, venidas a presenciar su humillación. Su confesor escribe que se araña la piel, insistiendo en que siente gusanos moviéndose bajo la superficie. La neurología moderna reconoce estos síntomas, encefalopatía hepática, cuando el fallo del hígado envía toxinas al cerebro, creando alucinaciones indistinguibles de la realidad. La corrupción ya no se limita a su pierna. Trepa hacia arriba como un ejército invasor, reclamando nuevo territorio cada día. Surgen lesiones en su cadera, a lo largo del abdomen, extendiéndose como flores malignas. Durante una misa dominical celebrada en su cámara, una úlcera revienta bajo su vestido de seda, empapando la tela con un exudado amarillo verdoso. La voz del sacerdote titubea a mitad de oración. El rostro de Isabela palidece, pero su voz permanece firme. Continúe. Padre, Dios no se inmuta ante la debilidad mortal. Esa noche los cirujanos drenan más de 1 litro de pus de su pierna, un procedimiento que uno describe como liberar un vapor de hedor atroz, como si se abriera una cripta sellada durante siglos. Los embajadores de Francia y Venecia informan a sus cortes con lenguaje cifrado, pero el mensaje es claro: la gran Isabela Farnese se ha convertido en un cadáver andante. Su cámara apesta con tal intensidad que el olor se adhiere a la ropa de los visitantes durante días. Incluso su querido perrito, antaño su sombra constante, ahora gime y se niega a acercarse a la cama. Y aún así se aferra al poder con una voluntad asombrosa. Desde su lecho de corrupción, dicta decretos, exige informes, interroga ministros. Cuando sus médicos sugieren que prepare su alma para el juicio, su respuesta corta como viento de invierno: la muerte esperará mi permiso. Ordena nuevos retratos, insistiendo en que los artistas la representen erguida, serena, intacta. Un pintor, maestro florentino, se desploma al ver la realidad oculta bajo sus ropajes. Su asistente completa el encargo, pero más tarde quema los bocetos, alegando que le provocaban pesadillas. Para 1632, la corte española enfrenta una situación imposible. La condición de la reina madre se ha convertido en un escándalo que trasciende fronteras. Las cortes extranjeras murmuran sobre castigo divino. El pueblo que antes la adoraba ahora se santigua al oír su nombre. El rey, su propio hijo, dividido entre el deber filial y la repulsión, ordena trasladarla a una finca campestre por el beneficio del aire de montaña. Todos entienden la verdad. El palacio ya no puede contener el horror. El viaje a Segovia se convierte en un suplicio digno de tragedia griega. Cada sacudida del carruaje reabre heridas que nunca llegan a cerrarse.
Sangre y algo peor se filtran a través de los vendajes, a través de los cojines de terciopelo, goteando al suelo. Los asistentes, que viajan tras el carruaje real, informan de un rastro de lienzos sucios abandonados junto al camino, ondeando al viento como grotescas banderolas de oración. En cada posada donde se detienen, la habitación debe ser purificada con fuego después. El olor de la podredumbre ha penetrado la propia madera. En la finca de montaña se hacen preparativos como para un hospicio. Su cámara da al norte para mantener el aire frío. Ramilletes de enebro y limón cuelgan de las vigas del techo tan densamente que la habitación parece un bosque. A las pocas horas, la podredumbre lo supera todo. Las ratas se cuelan por la noche, atraídas por el olor de la corrupción. Cuando Isabela las ve, grita con un terror que sus enemigos jamás le arrancaron. Se colocan trampas bajo la cama, pero el chasquido de espinas rompiéndose solo añade combustible a sus pesadillas. Cartas de este período, escritas por su chambelán don Carlos de Mendoza, describen las condiciones con horror clínico. La herida ha consumido el hueso mismo. El hedor trasciende toda descripción. No es de este mundo. Las sábanas de su majestad deben cambiarse cada hora, y aún así en minutos quedan empapadas de un exudado que humea en el aire frío. Quemamos vinagre y vino en brasero sin pausa, pero el olor nos derrota. Se aferra a nuestra piel, a nuestro pelo, a nuestros sueños. El propio perro de la reina, criado para una lealtad irracional, ahora se niega a entrar en la cámara. Los caballos del establo más abajo se agitan cuando el viento arrastra hasta ellos su olor. Pero la voluntad de Isabela sigue intacta, incluso mientras su cuerpo se rinde palmo a palmo. Cuando los médicos le suplican que haga las paces con Dios, su respuesta rezuma una amargura desafiante. Dios me abandonó primero. Puede esperar su turno. Continúa exigiendo audiencias, aunque ya no puede mantenerse erguida sin apoyo. Sus diatribas contra quienes la traicionaron se vuelven cada vez más desequilibradas. Los llama demonios, buitres, serpientes que devoran la grandeza de España. En su delirio, se convence de que magia oscura maldijo su pierna. ¿Qué enemigos contrataron brujas para envenenar su carne desde dentro? Ordena que se vierta agua bendita directamente en la herida. Los médicos, aterrados de desobedecer, cumplen. La mezcla de agua sagrada y tejido infectado libera un vapor que hace vomitar a los presentes. El ritual solo acelera la descomposición. A finales de 1633, la piel de su pierna se ha endurecido hasta convertirse en una costra negra y correosa que se agrieta y supura con cada movimiento. El hedor que emana se describe en un relato como el tufo de un campo de batalla. 3 días después, cuando el sol ha hecho su peor trabajo, sus uñas se aflojan y caen, una por una, como pétalos de una rosa moribunda. Sus encías sangran libremente, tiñéndole los dientes de rojo. La infección ha penetrado ya en lo profundo de su esqueleto, royendo el hueso con hambre paciente y despiadada. Los patólogos modernos que estudian estos registros identifican la progresión con lúgubre certeza. Gangrena avanzando hacia sepsis sistémica total, complicaciones de fallo renal y hepático, sin antibióticos, sin siquiera una comprensión básica de las bacterias. Su cuerpo se ha convertido en un campo de batalla donde la infección libra guerra sin oposición. El líquido se acumula bajo su piel, formando ampollas que estallan al menor contacto. Su rostro se hincha hasta que sus rasgos se vuelven irreconocibles. El perfil orgulloso que una vez adornó monedas ahora parece ser deshechida. Sus labios se agrietan, cubiertos de llagas que sus asistentes tratan con miel y mirra, aunque la dulzura solo se mezcla con el sabor de la muerte. Pero la vanidad persiste incluso en esta ruina. Exige nuevos vestidos en vivos tonos de carmesí y oro. Ordena que se coloque un espejo junto a su cama, aunque lo que ve allí provoca reacciones que aterrorizan a sus asistentes. Durante horas contempla su reflejo, a veces llorando en silencio, a veces gritando, «¡Esa criatura no soy yo! ¡Quitadla!». En una ocasión golpea el espejo con tal fuerza que se hace añicos y la sangre de su mano se mezcla con el pus que rezuma perpetuamente de sus heridas. Sus cartas de este período revelan una mente
quebrándose bajo el peso del tormento físico. A su hija, la duquesa de Parma, le escribe: «Respiro como respira una tumba, y aún así mi corazón se niega a parar. Dime, ¿es esta la misericordia de Dios o su crueldad?». Otra carta, dirigida a su hijo distanciado, suplica: «Recuérdame cómo fui, no cómo me he vuelto. Esta cáscara podrida fue alguna vez tu madre». Los asistentes de la corte llevan diarios privados que sobreviven en archivos monásticos. Una entrada captura el horror con mayor viveza que cualquier informe médico. La cámara de su majestad se ha vuelto un círculo del infierno. El aire mismo parece envenenado, ardiendo en los pulmones. Pide misericordia y maldice al cielo en el mismo aliento. Tememos que jamás muera, sino que continúe pudriéndose para siempre, atrapada entre mundos. Incluso sus enemigos comienzan a enviar mensajes de compasión, consternados por los informes de su estado. El cardenal que ella exilió escribe: «Ninguna alma, por oscuros que sean sus pecados, merece tal final. Ruego por su liberación, tanto del dolor como de este mundo». Finalmente, en 1634, ni siquiera los consejeros del rey pueden justificar mantenerla en España. La mancha sobre la dignidad de la corona se ha vuelto demasiado grande. Llegan órdenes. Isabela Farnese será trasladada a los Países Bajos españoles, a Bruselas, donde podrá morir en privacidad. El anuncio lo llama una peregrinación por su salud. Todos saben que es exilio. El viaje hacia el norte resulta ser su tortura final. El movimiento constante del carruaje desgarra todas las heridas que habían formado costras. Cada milla se convierte en una eternidad de agonía. Ruega a la escolta que se detenga, pero tienen órdenes de llegar a Bruselas sin demora. Cuando cruzan a Flandes, ha dejado de gritar, no por alivio, sino por un agotamiento tan profundo que apenas puede respirar. Cuando el carruaje finalmente se detiene en Bruselas, quienes lo reciben retroceden horrorizados. La reina que extraen del interior no se parece en nada a la mujer que un día gobernó España. Sus manos se han vuelto moradas por la sangre acumulada. Su respiración llega en jadeos húmedos y estertorosos, cada uno llevando un olor tan repugnante que las velas se apagan cuando exhala. Sus ojos, antes lo bastante fieros para hacer temblar a los ministros, ahora miran con un vacío vidrioso. La alojan en una mansión alquilada junto al río, lejos de la corte, lejos de testigos. Solo los sirvientes más desesperados permanecen a su servicio, aquellos sin otra salida. Escriben que ni las ratas se acercan a su cámara, percibiendo algo peor que la muerte en su interior. Los últimos meses se desarrollan con la inevitabilidad de una tragedia griega. El frío del invierno se filtra en sus huesos infectados, profundizando la descomposición. Sus médicos restantes prueban todo lo que su conocimiento medieval permite: más sanguijuelas, más sangrías, ungüentos de mercurio y azufre, oraciones y reliquias bendecidas por santos. Nada detiene la progresión. Cada incisión libera torrentes de un fluido espeso y marrón que huele simultáneamente dulce y pútrido, la firma de la necrosis avanzada. Para enero de 1635, Isabela ya no puede ponerse de pie ni siquiera sentarse sin un soporte elaborado. Los sirvientes deben levantarla con sábanas atadas bajo sus brazos porque su propio peso se ha vuelto insoportable para su esqueleto desmoronado. El colchón bajo ella, empapado de exudado y sudor, debe ser reemplazado a diario. Sus médicos, desesperados por mostrar avances, le dicen que la hinchazón significa que los humores malignos están siendo expulsados. En realidad, su hígado ha fallado por completo, y las toxinas vuelven su piel del color del pergamino viejo, sus ojos tan amarillos como el azufre. Su lengua se hincha tanto que apenas puede hablar. Cuando alguna palabra logra salir, emerge como un susurro ronco, burbujeando con saliva y sangre. Y sin embargo, en su delirio, esas palabras cargan una extraña autoridad. Los asistentes registran que murmura durante toda la noche, fragmentos de italiano, retazos de oraciones en latín, órdenes medio recordadas de sus días de poder. A ellos les parece posesión. La medicina moderna reconoce encefalopatía hepática, envenenamiento del cerebro que provoca alucinaciones, temblores y cambios violentos de humor. El cuerpo de Isabela se convulsiona sin previo aviso. Los ojos se le vuelven hacia atrás, mostrando solo blanco.
Las manos se le retuercen hasta formar garras. Después de cada episodio queda jadeando, susurrando acerca de figuras que ve bajo las tablas del suelo, de voces que la llaman por su nombre desde las paredes. Cuando su confesor le suplica que se arrepienta de sus pecados, ella grita que ni los ángeles pueden acercarse a su carne corrompida. La casa de Bruselas se convierte en un lugar de terror sobrenatural. Los sirvientes huyen uno por uno, incapaces de soportar el horror. Los niños del barrio se niegan a pasar frente a las ventanas. Los vecinos aseguran que por la noche una luz verdosa parpadea detrás de los postigos y que se oyen sonido, mitad gemido, mitad sollozo, que no pueden ser humanos. Dentro, el abdomen de Isabela se hincha y se abre. El líquido se filtra por el ombligo, por llagas que aparecen de un día para otro. Sus pechos se vuelven negros por la infección, la piel abriéndose a lo largo de las venas como fruta demasiado madura. Los médicos intentan drenar la corrupción con agujas calentadas al fuego, pero cada punción libera un vapor tan denso y nauseabundo que retroceden, tambaleándose, ahogándose. Uno de ellos escribe más tarde que el olor tenía peso, como si la descomposición fuera una sustancia. Para la primavera de 1635, su mente va y viene, firma documentos que nadie piensa respetar. Exige que le pinten retratos para preservar su verdadera apariencia. Cuando llega un joven artista flamenco y ve su pierna descubierta, se desmaya de inmediato golpeándose la cabeza contra el suelo. Su maestro completa el encargo, pero quema el lienzo después, alegando que le provocaba pesadillas de las que no podía escapar. Las úlceras de sus piernas se fusionan en un solo cráter enorme que llega hasta el hueso. La carne de sus pies se desprende cuando cambian los vendajes. Su orina se vuelve negra como tinta. Su respiración llega en breves estallidos roncos. Los médicos le prescriben opio mezclado con brandy en dosis que matarían a una persona sana, pero que apenas logran amortiguar sus gritos. Fuera de su alcoba, los pocos asistentes que permanecen hacen guardia a la luz de las velas, temerosos de entrar si no se les llama. El obispo de Bruselas, informado de su estado, envía reliquias sagradas, fragmentos de huesos de santos, frascos de aceite bendecido. Se colocan en mesas alrededor de la cama como talismanes protectores. Ninguno detiene lo que ocurre: el colapso total de un cuerpo humano, el apagamiento sistemático de cada órgano, la explosión lenta de una carne que insiste en seguir viva. A mediados del verano, la hinchazón la ha transformado en algo apenas reconocible como humano. Sus extremidades están rígidas, sus manos convertidas en garras inmóviles, su piel tan estirada que brilla a la luz de las velas como cuero mojado. La fiebre vuelve cada noche, dejándola empapada y temblando. Cada amanecer la encuentra más cerca de la muerte y aún así, respirando. Los asistentes hablan de un zumbido bajo sus sábanas, moscas atrapadas en los pliegues del lino. Susurran sobre larvas que emergen de heridas que se niegan a cerrar, sobre el sonido húmedo del tejido separándose del hueso. En sus últimos días, la conciencia de Isabela Farnese parpadea como una vela que se apaga. Los médicos anotan signos de colapso inminente, pulso errático como un pájaro atrapado, vientre tan distendido que las costuras del camisón se abren, lengua negra e hinchada. El olor a muerte invade toda la casa. Abren de par en par todas las ventanas pese al viento helado, pero no cambia nada. La propia Isabela siente que el final se acerca. «Cerrad los postigos», ordena con una voz apenas audible. La luz quema. Luego, tras horas de silencio inquieto, comienzan las convulsiones. Sus gritos hacen temblar las paredes. Los testigos dicen que el sonido llega hasta la calle, atrayendo a una multitud horrorizada. Vomita sangre oscura que huele a hierro y podredumbre. Los ojos se le vuelven hacia atrás, mostrando solo blanco. Durante un instante terrible se arquea sobre la cama, cada músculo en espasmo, antes de desplomarse sobre las sábanas empapadas de sudor. Pero no muere esa noche. Contra toda lógica, contra todo entendimiento médico, se aferra a la vida, jadeando semiconsciente, murmurando palabras en lenguas que nadie allí puede identificar. Su cuerpo, demasiado corrompido para sostener la vida, se niega sin embargo a soltarla.
La mañana del 7 de agosto de 1635 amanece gris y fría sobre Bruselas. Isabella Farnese yace semierguida entre almohadas, el cuerpo hinchado más allá de todo reconocimiento, la piel convertida en un mapa de amarillos, violetas y negros. Respira en jadeos húmedos y burbujeantes, cada uno más lento que el anterior. Los médicos, sabiendo que el fin por fin ha llegado, llaman a su confesor. El padre Antonio entra con un crucifijo envuelto en lino para defenderse del olor. Lo que ocurre después queda registrado en su diario personal, sellado durante siglos en los archivos vaticanos. La reina comienza a convulsionar con violencia, las extremidades sacudiéndose con tanta fuerza que dos sirvientes deben sujetarla. De su boca sale una espuma oscura como vino, mezclada con coágulos. Las sábanas bajo ella humean en el aire frío, empapadas por la última descarga de un cuerpo que se disuelve. La piel se le desgarra en las articulaciones. Las uñas, las pocas que le quedan, se desprenden. El sacerdote intenta poner aceite santo en su frente, pero el sudor lo borra al instante. A las 2:13 de la tarde, su corazón se detiene. Durante varios segundos, un silencio absoluto llena la habitación. Luego escapa de sus labios una exhalación larga y grave, el sonido del aire saliendo de una tumba. La cabeza se le ladea. La mujer más poderosa de su época ha muerto. En cuestión de horas, el horror se intensifica. Su abdomen, hinchado de gas, comienza a distenderse, aún más hasta que las costuras restantes de su camisón revientan. La carne debajo se vuelve verde, luego casi negra. Al atardecer, el cadáver desprende un hedor tan insoportable que los sirvientes huyen a la calle, vomitando. Queman romero y mirra en cada ventana, pero el olor se desplaza por la casa como el humo de una pira funeraria. Durante 3 días, el cuerpo permanece sin enterrar mientras los mensajeros esperan instrucciones de Madrid. Durante esas 72 horas, la descomposición se acelera con una rapidez antinatural. La infección que la consumió en vida continúa su labor en la muerte. La lengua sobresale entre los dientes, negra e hinchada. Los ojos se colapsan hacia adentro. La piel de las manos se desprende como guantes, dejando el hueso al descubierto. Cuando los médicos intentan moverla para embalsamarla, los gases estallan desde su abdomen con un sonido parecido al de una lona rasgándose, liberando una nube tan nauseabunda que las velas se apagan al instante. Los asistentes se persignan y huyen, comprendiendo que la situación ha trascendido el horror médico y roza lo sobrenatural. Las autoridades locales ordenan el embalsamamiento inmediato. El proceso debería preservar su cuerpo. En cambio, revela por completo la magnitud de su ruina. Cuando abren su abdomen, los órganos internos se han licuado en una masa oscura. El hígado se desintegra al contacto del bisturí. Su corazón, motor de su ambición, flota en una espuma amarillenta de infección. El hedor se describe como más allá de la capacidad del lenguaje para expresarlo. Los embalsamadores, ahogándose y con lágrimas en los ojos, rellenan la cavidad con sal y hierbas aromáticas, clavo, romero, lavanda, pero la mezcla chisporrotea y burbujea al tocar el tejido en descomposición. Envuelven el cadáver en lino empapado en alquitrán y lo sellan dentro de un doble ataúd de roble y plomo. Ni siquiera esto logra contenerla. La segunda noche, del ataúd sellado provienen sonidos extraños, estallidos suaves y gemidos bajos mientras los gases se acumulan en el interior. La tapa empieza a abultarse. Al amanecer, un fluido oscuro se filtra por las juntas, manchando el suelo de la capilla. Los sirvientes lo limpian con serrín, rezando desesperadamente. El traslado a la iglesia se convierte en otra prueba. El ataúd, pesado de plomo y corrupción, requiere a 8 hombres para cargarlo. Mientras avanzan por las calles de Bruselas, los ciudadanos cierran sus postigos para protegerse del olor. Cuando uno de los porteadores resbala en los adoquines mojados por la lluvia, el ataúd golpea el suelo con un sonido como de trueno. Durante un instante terrible todos creen que se ha abierto, pero el plomo resiste. Se apresuran, desesperados por completar su tarea. En la iglesia de Santa Catalina, el ataúd es colocado en la cripta. El aire allí abajo es irrespirable. Un monje se derrumba. Otro vomita en los escalones del altar.
Las oraciones finales se abrevían y la bóveda se sella con una prisa desesperada. Así termina el entierro de Isabela Farnese, viuda de un rey, madre de 3 monarcas, una gobernante que una vez manejó el destino de España. Pero incluso en la muerte, el escándalo la persigue. A los pocos días, se esparcen rumores por Bruselas de que el ataúd reventó durante la noche. La historia es reprimida con violencia por los oficiales españoles, que amenazan con encarcelar a cualquiera que la repita. De vuelta en Madrid, las proclamas oficiales cuentan una historia muy distinta. Anuncian que Su Majestad murió en paz, rodeada de oración, con el rostro sereno y el alma ya recibida en el cielo. Se celebran misas, repican las campanas. Se encargan artistas para pintar su retrato final, radiante, sin mancha, eternamente joven. Pero cartas ocultas, diarios de médicos y registros parroquiales de Bruselas cuentan otra verdad. La verdad que acabas de escuchar. Isabela Farnese, la magnífica reina que desafió a cardenales y reyes, murió pudriéndose desde dentro. Su último aliento fue un grito. Su cadáver, tan corrompido, profanó la iglesia destinada a santificarla. Un final tan grotesco que España pasó siglos enterrando las pruebas. Esta es la historia oculta que no querían que conocieras. La reina que se disolvió en vida, cuyo cuerpo se convirtió en un horror que trascendió a la muerte misma. Ahora quiero saber qué piensas. Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías elegido terminar las cosas en tus propios términos o habrías luchado hasta el final como ella? No hay respuesta correcta aquí. Solo dime tus pensamientos sinceros en los comentarios. De verdad me intriga saber de qué lado te inclinas.